allá, hijo, por favor. Sí. Ok, vamos a orar. ¿Puedes orar, Natán, para empezar? Padre, gracias por este día. Te pedimos que nos cuides, que nos des una buena tarde, que podamos hacer lo que hicimos ahorita. Te pedimos que podamos aprender más de tu palabra, que nos oiga bien y que vengan más hermanos. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a la lección 39. De acuerdo al estudio que estamos siguiendo, Juan 18, el 1 al 16. Y para eso pues voy a leer el encabezado. Dice: de acuerdo al relato del Evangelio de Juan, Jesús está listo para enfrentar el siguiente paso en el plan de Dios. Mientras los demás evangelios nos relatan su dura prueba en el huerto de Getsemaní, el Evangelio de Juan, dado que se escribió mucho tiempo después que estos, se centra en dar información adicional sobre este evento, detallando aspectos como su propia presencia en la casa del sumo sacerdote o el juicio de Jesús en casa de Anás, lo cual no se menciona en los otros evangelios. Ok, vamos a ver Juan 18, del 1 al 16. A ver si quieren leer 8 versículos y yo leo 8. Sí. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le iba a entregar, estaba con ellos. Y cuando él dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y dijeron, respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, a mí me buscan, a mí de quién ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido, el sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Bien, dice el estudio: recordemos que Juan es muy puntual en el orden de su narración. Juan ha dicho siempre: después de estas cosas ocurrió tal cosa, al otro día ocurrió tal cosa. Entonces, así es como empieza el capítulo 18. Por eso continúa en este capítulo diciendo: después de decir esto, ¿qué fue? La oración que vemos en el capítulo 17. Después de la oración, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Finalmente se daba lugar a la salida anunciada por Jesús en el 14:31. ¿Quieres leer el 14? Es el último versículo, el 14. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levántense, vámonos de aquí. Ok, entonces Jesús dice a los discípulos: levántense, vámonos de aquí, pero todavía tardará lo del capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17, aun cuando ya el plan era salir. Bueno, finalmente se cumple esta salida. Ellos fueron al otro lado del antiguo torrente de Cedrón, donde en la antigüedad los reyes piadosos quemaron los ídolos que levantaron sus antecesores, y también por donde el rey David huyó de su hijo Absalón,
en el momento más vergonzoso y difícil de su vida. Vamos a ver si quieres leer 2 de Samuel 15:23. 2 de Samuel 15:23. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Selón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Ok, entonces David está huyendo de su hijo, todavía no, vamos a leer ahorita todavía ahí. David está huyendo de su hijo Absalón, cruza el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era como un lugar de desechos, por eso ahí los reyes habían quemado antiguamente estatuas que rompían y las volvían polvo ahí en el torrente, que era como un río seco que solamente en épocas de lluvia se llenaba, o cuando había deshielo se llenaba de agua. El resto del año estaba vacío y era entre la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos, era la parte más baja ahí. Ahora, por ahí después de pasar el torrente de Cedrón, el rey David dice, y por donde subió la cuesta del Monte de los Olivos, descalzo, con la cabeza cubierta y llorando. Vamos a ver ahora el versículo 30. David subía a la cuesta del Monte de los Olivos, y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubría cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Ok, entonces fue un momento vergonzoso para David, fue un momento triste, el más difícil realmente, aunque había huido de Saúl, ahora huía de su hijo. Y en este evento, bueno, hay una similitud, lo que ahora Jesús, dice el estudio. De manera semejante, ahora Jesús camina por ahí para enfrentar el difícil ruego en oración ante el Padre en el huerto, cuando veremos que le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, donde él suda sangre, donde su alma está angustiada hasta la muerte. Él va ahí para sufrir eso. En Hebreos 11:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora Jesús va ahí para enfrentar el ruego en oración ante el Padre en el huerto, para ser arrestado y sufrir la vergüenza de la cruz. Entonces hay una similitud con lo que David en algún modo, por eso el autor de 2 de Samuel y ahora Juan nos narran precisamente sobre el torrente de Cedrón. Bueno, Juan dice que fueron a un huerto. Es el único que señala que ahí había un huerto aquí en Juan 18. Entonces Juan dice que había un huerto. Mateo, vamos a ver Mateo 26:36. Mateo 26:36 y luego Marcos 14:32. ¿Ya lo veo? Sí. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Es Mateo Sí. 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntese aquí mientras yo voy allá y oro. Ok, ahí sabemos que el lugar se llama Getsemaní. Juan es el que nos dice que era un huerto, aquí no lo dice Mateo. Marcos 14:32 es semejante, dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Entonces, Mateo, Marcos nos dice que el lugar se llamaba Getsemaní. Juan es el que nos dice que era un huerto. Ahora, Getsemaní significa lagar de aceite, donde pisaban las aceitunas para el aceite. Y vamos a ver Lucas 22:39. Lucas 22:39. Como lo narra cada uno la llegada a este lugar. Adelante. Algunos de los escribas 22:39. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos,
y los discípulos también lo siguieron. Ok, entonces, Juan nos dice el otro lado del torrente de Cedrón, a un huerto, no dice más. Mateo y Marcos dicen salió a Getsemaní. Y Lucas dice, como era su costumbre, al Monte de los Olivos. Entonces entendemos que en el Monte de los Olivos había un huerto que se llamaba Getsemaní, que de hecho era su costumbre ir ahí. Si quieres buscar Juan 8.1, yo leo Lucas 21.37. Lucas 21.37 dice: durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Entonces la costumbre de Jesús era ir al lugar llamado el Monte de los Olivos. Esto ocurre también en Juan 8.1. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Ok, esto cuando lo buscan acusar, los guardias del templo no encuentran nada contra él, se pelean los fariseos, cada uno se va a su casa, y luego Juan, aquí esto que debía estar en el capítulo 7 al final, dice, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Bueno, Mateo 24.3 también. Entre otros pasajes, hay más pasajes sobre esto. Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ok, entonces ellos pasaron la tarde en el Monte de los Olivos, posiblemente también la noche. Después, cuando estuvieron en Jerusalén, en la ciudad, y Jesús dijo, cuando los discípulos le enseñaron los edificios, mira maestro, qué edificios, ve el templo, y él dijo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra en esta ciudad que no sea derribada. Después, ya en el Monte de los Olivos, ellos ya le piden que se los explique. Quiere decir que Jesús acostumbraba, cuando estaba en Jerusalén, pasar las noches en el Monte de los Olivos. ¿Qué había ahí? Un huerto, eso ya lo sabemos, pero habría una cueva, una cabaña, un lugar. El dueño, ¿quién sería? Posiblemente un creyente en Jesucristo, uno de sus discípulos, seguidores de él. No sabemos, esa información no nos la dan, pero sí sabemos que ahí es a donde Jesús iba para descansar en las noches. Terminaron la cena y se fueron al Monte de los Olivos, porque ahí era donde pasaban las noches. Entonces dice, por esa razón también Judas, el que lo iba a ¿qué? A entregar. El que lo iba a entregar. Por esa razón Judas conocía el lugar, porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces ya el mismo Juan nos lo está también confirmando. Muchas veces Jesús se había ido a quedar ahí al Monte de los Olivos, un lugar posiblemente aislado, muy quieto, entre huertos, el campo, etc. Así que Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, guardias que ellos tenían, seguramente del templo, fue allá con linternas, antorchas y armas. Mateo y Marcos nos dice que llevaban espadas y palos. Seguramente los soldados romanos llevaban espadas, y seguramente los guardias del templo llevaban algún tipo de, como macana, algún tipo un palo para someter a las personas. El grupo era grande. Si consideramos que la tropa romana era una unidad militar romana compuesta de varias centurias, aún no sabemos cuántos soldados romanos eran. Mateo 27, 18 al 19, vamos a ver. Mateo 27, 18 al 19, dice, aunque no sabemos cuántos soldados romanos eran, vamos a ver Mateo 27, 18 al 19. Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Ok, Pilato sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Él seguramente, dice, este pasaje prueba claramente que Pilato conocía el caso de Jesús
antes de que el acusado fuera de hecho conducido a él. Entonces, por esa razón, pues le pidieron soldados, él envió un grupo de soldados. También iban los guardias del templo, como los levitas y sacerdotes. Vamos a ver Juan 1:19. Los guardias del templo, que es mencionado en cierto modo, no directamente, pero en Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Ok, entonces, los guardias del templo, o los guardias de los sacerdotes, pues incluían otros sacerdotes, pero sobre todo levitas, que eran los encargados, por así decirlo, la policía del templo. Recuerden que los levitas fueron designados por Dios para cuidar el templo, los porteros, los cantores, todo eran los encargados del templo. Entonces hay una relación en esto. Por eso cuando Juan está enseñando, pues se los mandan por si hay que arrestar a Juan, para cuestionarlo y que él diga quién es, para ver si debe ser llevado ante las autoridades, a Juan el Bautista. El hecho de llevar una multitud armada era ya de por sí una ofensa para el que solo predicó paz y nunca fue violento. Por eso, sus palabras en Mateo 26:55, vamos a ver ahora, Mateo 26:55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Ok, entonces Jesús pues llama la atención que vayan con él con palos, espadas para arrestarlo. Dice aquí, esto demuestra lo mal que habían recibido su mensaje los principales judíos. Él dice, él solo predicó paz, nunca fue violento. Él finalmente vino a enseñar, a traer paz, pero llevaron toda una tropa romana como si fuera necesario. Un grupo de guardias, a lo mejor con 2 o 3 que hubieran ido, o con 1, hubiera sido suficiente, pero y sin armas no era necesario todo esto. Esto ya era como considerar que Jesús realmente era una persona muy peligrosa, sus discípulos violentos, que iban a hacer una revolución armada, cuántos iban a encontrar, no sabemos, a lo mejor junto hay un grupo de gente, etcétera, y están preparando una emboscada, lo que sea. Ellos no entendían realmente el mensaje de Jesús, pero así es el mundo con el cristiano, así es como viene el poner esta manera de pensar respecto del creyente, que no es violento, que habla de paz, y la gente se pone en una posición como de que es todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, dice, pero el buen pastor da su vida por sus ovejas. Así que Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Ok, una frase que ya vimos a lo largo del Evangelio. Y Judas, el que lo entregó, estaba con ellos. Esa es una breve pausa en esto, porque luego continúa sobre lo que pasó cuando les dijo yo soy. Dice, cuando él les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron. Retrocedieron y cayeron. Retrocedieron y cayeron a tierra. Una cuestión muy interesante por el simple hecho de decir yo soy. Los soldados caen a tierra. Hemos dicho que Juan enriquece lo que ya se ha escrito en los otros evangelios, omitiendo algunos detalles ya relatados en ellos. Enfatiza la presencia de Judas, eso es lo que hace, lo menciona 2 veces, aunque
omite el beso, él no habla del beso que llegó y le dio Judas, pero narra un milagro. Los hombres que le iban a arrestar, al escuchar yo soy, dando pasos hacia atrás, cayeron a tierra. Entonces, esto es un milagro. ¿Por qué ocurre? Por la autoridad de Jesús, para demostrar que en realidad dice Jesús ya ha señalado 7 veces yo soy, como hemos visto a lo largo de los estudios. Pero ahora este nombre por sí solo ha hecho retroceder a la fuerza de las tinieblas, que ahora le busca arrestar, para demostrar que el único motivo por el que le pueden arrestar es porque Él se los está permitiendo. Entonces, ellos solo lo pueden arrestar porque Él se los permite. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? ¿a quién buscan? Ok, Él pregunta nuevamente, ¿verdad? A Jesús el Nazareno, dijeron. Sus corazones están tan duros que a pesar de lo que acaban de experimentar, no desisten en su intención. Ellos podrían decir, no, pues sabes qué, no vamos a hacer esto, ya vimos que tienes poder, algo de miedo, pero sus corazones están tan duros. De hecho, por ahí en Mateo les dice el rey, o en Lucas, no recuerdo si es Mateo o Lucas, les dice, ahora la hora es de ustedes y de la potestad de las tinieblas. Y esto es algo interesante porque Jesús atribuye a sus enemigos la potestad de las tinieblas. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Estamos en el versículo 8, vamos al 9. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste, no perdí ninguno. Ok, se cumple la palabra. Es algo interesante porque uno diría, bueno, ¿acaso los discípulos iban a renegar de Jesús y los arrestaban? La realidad es, dice, Juan ha hecho mención de lo dicho por los profetas cada vez que dice, para que se cumpla la escritura. Ahora coloca en el mismo nivel de autoridad lo dicho previamente por Jesús, para que se cumpliera la palabra que había dicho. Entonces lo va colocando ya en el lugar de autoridad. Jesús sabe que sus discípulos no están listos para entregar sus vidas por Él. Todavía no, lo van a hacer, pero todavía no. Por eso los guarda de la gran prueba que sería ser arrestados y sufrir por Él, sobre todo ante la acción impulsiva de Pedro. Pedro no ayuda a la situación. No sé, ver tanta gente ahí y saber que ellos solo son 12 contando a Jesús. Saca una espada. Dice, Simón Pedro tenía una espada. La sacó e hirió ¿a quién? Al siervo del sumo sacerdote. Tal vez para demostrar valentía, que Jesús no se iba a entregar tan fácilmente. Y le cortó la oreja derecha. Pedro aún no entendía todo lo que era ir al Padre, todo lo que era ir preparar una casa para el Padre. Todavía no entendía las palabras previas cuando les dijo Jesús: ustedes llorarán, el mundo se alegrará, ustedes se entristecerán, pero después me verán y su gozo nadie se los podrá quitar. Él todavía no entendía todo esto, pero él quería reforzar o respaldar esas palabras. Maestro, si es posible, por ti moriré. A lo mejor si alguien sacaba la espada, Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús peleando. Ahora, esto nos enseña algo muy importante. Bueno, dice, le cortó, la sacó, hirió al siervo el sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Ok, es muy probable que Juan conociera a Malco y a un familiar de él, porque en el versículo 26, que hoy no leímos, nos dice que uno de los que lo acusó de ser seguidor de Jesús, dice el 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Si Pedro hasta se hizo notar, no pasó desapercibido y pudo haber sido arrestado. Fue solamente porque Dios tiene la autoridad sobre todo esto. Bueno, por eso no pierde oportunidad de inmortalizar su nombre, así como nos relata que fue Pedro quien le cortó la oreja. Los tres, dice, en lo cual los demás evangelios fueron discretos.
Solo dicen uno de ellos le cortó la oreja, pero no mencionan quién fue. Juan se encarga de decirnos que fue Pedro. También nos revela que Judas fue el que se quejó del perfume derramado en Jesús. Los demás evangelios dicen: los discípulos se quejaron por el desperdicio de perfume, decían ellos, que se podría haber vendido por varios denarios para dar a los pobres. Pero Juan nos dice que fue Judas en realidad quien se quejó. Y también nos dice que era ladrón, se dedicó a sacar toda esta información. Así como nos dice que fue María quien derramó en Jesús el perfume María, la hermana de Lázaro. Por su lado, Lucas 22:51, vamos a ver Lucas 22:51. Pero Jesús dijo: deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo lo sanó. Ok, entonces Jesús sanó la oreja del siervo. Nos dice que en ese mismo instante Jesús sanó la oreja de Malco. No dejó una cuestión por la que pudieran detener a Pedro. Evitó eso, de hecho. Jesús le dijo a Pedro, le dice a Pedro, volviendo al tema de Pedro, que no entendía lo que había de ocurrir: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Miren, la verdad es que Pedro no fue muy diferente a Moisés, que mató a un egipcio para librar a un hebreo. No era el plan de Dios, y quizás Moisés ni siquiera pensaba que era el plan de Dios, pero Moisés no iba a solucionar nada haciendo eso. Pedro no iba a solucionar nada haciendo eso. Tampoco fue muy diferente a los cristianos que dicen que debemos comprar armas para defendernos. Que dicen, bueno, sí, Dios nos cuida, pero hay que comprar una pistola, etc. El asunto es que hay que entender la voluntad de Dios, el cuidado de Dios, la obra de Dios. Dice, pues no tienen claro lo que Dios está llevando a cabo en sus vidas. Moisés mata a un egipcio para liberar a un hebreo. 40 años después, Dios lo manda de vuelta y saca todo el pueblo de Israel. Una cuestión muy distinta. Pedro le corta la oreja a Malco, no logra nada, es más, todavía va y se mete en el patio donde lo podrían haber arrestado, allí hasta en venganza. Pero después Dios lo usa para llevar a la iglesia, para abrir la iglesia, inaugurar tanto con los judíos en Jerusalén, con los samaritanos y en la casa de Cornelio con los gentiles. Es decir, el plan de Dios es muy, muy superior a lo que a veces nosotros reaccionamos como humanos. Ahora, es claro que Jesús tenía medios mucho mejores para evitar su arresto que una escaramuza. Miren, vamos a ver Mateo 26:53. Mateo 26:53. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Ok, Jesús tenía mejores medios para evitar su arresto que una escaramuza, un pleito ahí donde podrían salir muertos los discípulos. Algo así como pedir al Padre 12 legiones de ángeles. Hay un asunto aquí que debemos entender sobre Dios, su cuidado de nosotros, su obra. Jesús sabe lo que el Padre ha dispuesto para Él, y Él lo ha aceptado beber esta copa, por lo cual estuvo orando previamente en el huerto, aunque no lo menciona Juan, si lo mencionan los otros evangelios. Padre, si es posible que pase en mí esta copa. Él ha decidido beber esa copa, como Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Bueno, vamos a ver que de esta forma Él manifiesta su amor al Padre y el del Padre a Él. Vamos a ver Juan 10:17, Eliseo, y Juan 14:31, Natán. Juan 17. Sí. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Ok, el Padre ama a Jesús porque Él entrega su vida.
Jesús dice, voy a tomar la copa que el Padre me ha dado. Y en esto el amor del Padre está sobre Jesús. Luego Juan 14:31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántese, vámonos de aquí. Para que el mundo sepa que yo amo al Padre, así hago. Entonces, en esto se manifiesta en que Jesús entrega su vida, se manifiesta su amor al Padre y el amor del Padre hacia Él. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, estamos ahora en el versículo 12. Lo ataron. Lo ataron y lo llevaron primero ante ¿quién? Ante Caifás, Anás. Anás, tiene acento en la segunda. Anás. Primero ante Anás, porque era suegro de ¿quién? Califás. Caifás. También lleva acento en la segunda. Los dos llevan acento en la segunda. Anás y Caifás. Ok, era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Recuerden que primero Aarón fue sumo sacerdote, cuando murió fue su hijo, después su nieto, pero con el tiempo se empezaron a multiplicar los descendientes de Aarón. Entonces, dije Abraham, bueno, fue Aarón, luego su hijo Eleazar, luego Fines, y empezaron a multiplicarse los sacerdotes. Después llegaba el momento en que, siendo muchos que podían tomar el puesto, se turnaban. Ahora vamos a ver algo interesante sobre Anás. Anás era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Juan nos aclara algo, posiblemente lo considera necesario, y nosotros podemos entender eso. Caifás era el que había aconsejado a ¿quiénes? A los judíos. A los judíos, que convenía que un hombre muriera por él, por el pueblo. Él había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Vamos a ver Juan 11, 49 al 51. ¿Lo tienes, Eliseo? Esto es donde Caifás precisamente da esta profecía. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada. Al 51. Ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Entonces, aquí es donde encontramos que Juan nos aclara qué es lo que había hecho Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, por eso de una profecía, no de su propia conciencia, sino fue usado por Dios para profetizar que Jesús debía morir. Luego ya nos dice que no solo por el pueblo, sino para reunir en uno a todos los hijos de Dios, hablando de los gentiles. Un versículo muy interesante cuando lo vimos. Esta parte se encuentra solo en el Evangelio, en este Evangelio. Mateo, Marcos y Lucas no hablan de que hubo un juicio previo con Anás o una intervención previa en casa de Anás. Anás era el hombre detrás del poder. Lucas 3.2, vamos con Natán, Lucas 3.2. Y Eliseo Hechos 4.6. Durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Cuando Lucas está ubicando el ministerio de Juan el Bautista, después de señalar los gobernantes, señala que fue durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, los menciona juntos. Entonces, ellos podemos considerar que se hablaba de Anás como sumo sacerdote. Dice, Anás era el hombre detrás del poder. Lucas 3.2 lo ubica como sumo sacerdote junto con Caifás. Tal vez por eso Juan es muy explícito respecto de que fue Caifás quien dio la profecía de la muerte de Jesús. Para Juan era importante que ubicáramos, estaba Anás, estaba Caifás, porque incluso están registrados por Josefo. Dice quien dio la profecía de la muerte de Jesús. Hechos 4.6
Estaba allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ok, menciona 4 sumos sacerdotes y Anás viene primero. Ok, ya no necesariamente era el año de Caifás. Bueno, Hechos 4:6 lo menciona antes que otros sumos sacerdotes. Anás o Ananus, como lo llamó Josefo, que proviene de Ananías, había sido nombrado sumo sacerdote por Cirino en el año 15 después de Cristo, un gobernante romano, aunque después siguió siendo por mucho tiempo la mente gobernante del Sanedrín, es decir, una vez que él terminó su periodo, siguió siendo el poder, la mente que gobernaba el Sanedrín. Lo siguieron en el sumo sacerdocio 5 hijos, que pensé que los había quitado, pero aquí están: Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías y Ananus, y un yerno, Caifás, y un nieto. Entonces, Anás estuvo en el poder, detrás del poder, mucho tiempo detrás del sumo sacerdocio. Ahora, por esa razón lo llevan primero con Anás. De hecho, William Hendrickson dice que posiblemente era de que cuando un sumo sacerdote tenía una idea, los demás sacerdotes le dirían: bueno, ¿ya lo platicaste con Anás? Anás era muy rico, ya veremos la próxima semana, cuando hablemos sobre el patio. Solo hay un patio, pero 2 mansiones o una mansión en la cual se divide. Vivía Anás y luego su yerno, obviamente con la hija de Anás, pero era un hombre muy rico, muy poderoso Anás. Simón Pedro seguía a Jesús y también lo seguía otro que estamos en el 15. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Ok, estamos en el punto 15, de hecho, y en el versículo 15. Otro discípulo, no nos da su nombre. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús ¿a dónde? Al patio del sumo sacerdote. Ya no relata más si entró a la casa, porque una cosa ocurría en el patio mientras otra dentro de la casa. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Él no lo dejaron entrar. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, no dice de los siervos del sumo sacerdote, aunque si era conocido el sumo sacerdote, seguramente también de los siervos, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ok. Ahora, recordemos que Juan nunca da su nombre en el Evangelio. Él habla el otro discípulo, el discípulo al que el Señor amaba, pero nunca nos da su nombre. Ahora, Juan, como no da su nombre, por eso deducimos que habla de sí mismo. ¿Ok? De hecho, él no nos menciona los nombres de los discípulos, no menciona el suyo propio. Entonces, él habla de sí mismo. De algún modo, aunque sí ha tenido esta fama Juan de que su familia, su padre Zebedeo, posiblemente era una persona muy importante, de algún modo era conocido por la élite judía, posiblemente por los negocios de su padre, que es lo que muchos suponen, pero es una conjetura. Algunos, de hecho, en el segundo siglo llegaron a afirmar, y esto no por conocimiento, sino por una conjetura, de que seguramente Zebedeo era el que proveía de pescado a la casa del sumo sacerdote, y por eso era seguro que Juan, que llevaba el pescado, ahí pues ellos lo conocían. No sabemos por qué razón. Puede ser esto y puede ser algo muy lógico, pero bueno, Juan no se molesta en decirnos y no se molesta ni dar su propio nombre. Pero finalmente aquí es donde dejamos por ahora el estudio. Estamos a la mitad de algo. Vamos a empezar con el juicio de Jesús. Vimos el arresto, luego veremos el juicio de Jesús, luego veremos su crucifixión y después veremos su resurrección, para ir concluyendo con esta serie de estudios del Evangelio, que pues ya no nos quedan muchos capítulos por delante, pero confiamos en Dios que
estudiando cada uno nos va a enriquecer mucho. Vamos a terminar en oración, vamos a dar gracias a nuestro Dios por este estudio y vamos a poner en las manos de Dios a la iglesia, que sea Dios quien la guarde, la sustente, nos dé dirección y nos ayude a salir adelante como iglesia, nos muestre cuál es su voluntad, lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos, sobre todo a nosotros como familia, pastor y su familia, o diríamos familia pastoral, que sea Dios quien nos esté dando sabiduría y dirección en todas las cosas. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos guardas, nos sostienes y confiamos, Padre, que tu mano poderosa no se aparta de nosotros. Sabemos que tú eres el que está sustentando nuestras vidas porque estamos leyendo precisamente de Jesús, que previamente leímos que Él oró por nosotros para que seamos uno como iglesia. Sabemos, Padre, que toda iglesia necesita unidad, rogamos por la unidad de esta iglesia, transformación de vida, Padre, por todos los que la componemos, Señor, para que, Padre, en verdad el mundo pueda conocer y creer, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo como Salvador, Padre. De otra manera, nuestro testimonio es nulo y sabemos, Señor, que nosotros necesitamos crecer en unidad como iglesia. Estamos rogando, Padre, que tú seas el que nos dirija para que en esto podamos crecer. Señor, te pedimos también, Padre, que así como estamos viendo que tu Hijo Jesucristo envió a los discípulos al mundo y dio su vida por ellos, ahora los defiende delante de la multitud, Señor. Sabemos también que estamos en el hueco de tu mano, que somos enviados por ti y que tú, Padre, eres quien nos guarda del maligno. Por eso te pedimos que tú guardes esta iglesia, Señor, que no permitas, Señor, que haya tropiezo en la obra que llevamos a cabo, que en verdad cada uno podamos ser transformados por ti, Señor, que recibamos de ti sabiduría y dirección, Padre, y que cada corazón, Padre, pueda ser llamado por tu Espíritu Santo, Señor, que cada corazón que requiere ser redarguido, Padre, lo sea por tu Espíritu, Señor, a fin de que tú, Padre, seas glorificado en nuestras vidas, Padre, porque no estamos haciendo nuestra obra, sino la tuya, Padre. Señor, escuchamos las palabras de Jesús: he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y nosotros sabemos que como cristianos estamos aquí en esta iglesia no para hacer nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor, que a final de cuentas termina siendo también la voluntad que nosotros anhelamos, haciendo nuestra tu propia voluntad, Señor. En tus manos estamos, guárdanos y guíanos, Señor, líbranos de todo mal, Padre, danos libertad, Señor, en Cristo de toda opresión y ataque del diablo, Señor, para que seamos sustentados, guardados y guiados por ti, Señor. Gracias por todo tu amor, por toda tu bondad, Señor. Te pedimos, Padre, que en cada reunión, cada estudio bíblico, Señor, cada reunión que llevamos a cabo como iglesia, en cada culto, Señor, seas tú el que se manifiesta y sea la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestros corazones y nuestra mente, Señor, a fin de que comprendamos tu voluntad y la podamos llevar a cabo. Ponemos en tus manos el culto del próximo domingo, Señor, para ser guiados, sostenidos por ti, a fin de que, Padre, hagamos lo que es grato delante de ti, Señor, y te glorifiquemos en verdad como iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias a cada uno que nos ha acompañado en este estudio. Dios les bendiga. Confiamos que ha sido de edificación para cada uno. Dios bendiga sus vidas.